Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hermanos y amigos, que el Dios de la gloria les bendiga grande y poderosamente. Este que les habla es vuestro hermano y amigo Mario A. Ramírez, quien les ama en el amor de Jesucristo. Aleluya, estamos bien contentos, muy felices, desbordando de alegría. Tenemos un tema muy interesante. Quiero compartir con ustedes sobre las doctrinas falsas, sobre las doctrinas falsas. Ya ve que la Biblia enseña muy claramente, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, espíritus engañadores, doctrinas de demonios habrían en el tiempo final. Y ya estamos en el tiempo final. Así es que esta escritura tiene que cumplirse, la de 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros días, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero hablar, hermanos, de esas doctrinas malignas que vendrían a la iglesia, que serían como un cáncer en la iglesia, que sería como una mancha voraz que trataría de destruir el cuerpo de Jesucristo. Les voy a hablar con relación a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hablaremos un poco de eso, aunque ya tenemos grabado un mensaje específicamente sobre la apostasía. Y tenemos un libro, en mi libro viene una de las 100 predicaciones también, un mensaje sobre la apostasía. Pero quiero recalcarle que la apostasía, hay dos clases de apostatar. La apostasía moral es una de las apostasías terribles. ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Sabes, querido hermano y amigo, qué es ser un apóstata? Bueno, un apóstata es alguien que abandona su fe en Dios y ahora se vuelve un blasfemo y un criticón. El vocablo griego lo define como deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello de lo que se acercaba antes. Eso es apostasía. Así que apostatar de la fe significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo, dejar de creer en Dios y criticar a los que se mantienen firmes en la fe. La apostasía personal, esa es la apostasía personal. Pero de la que me voy a ocupar hoy, ya de la apostasía personal les hablé en otro estudio aparte. Pero hay una segunda apostasía. Ya ve que la apostasía, hay dos formas de apostatar de la fe. El segundo aspecto de la apostasía puede abarcar dos aspectos, como antes dije, separados, pero relacionados. Primero, la apostasía moral, la moral. Bueno, es decir, el antiguo creyente deja de perseverar en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad. Esa es la apostasía moral, como lo acabamos de citar con la Biblia. Y el otro aspecto de la apostasía, que es en la que me quiero ocupar en esta ocasión, es la apostasía teológica. Esa es la más terrible, la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o de algunas de las enseñanzas originales de Jesucristo y de los apóstoles, como ya vimos aquí en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 y segunda de Timoteo, aquí nos dice 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4, donde habla también 2 de Timoteo capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículos 3 y 4.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué se vuelven apóstatas? Bueno, como antes dije, hay muchas iglesias de cristianos, iglesias evangélicas pentecostales, que abrazan cualquier doctrina rara, todo y cuando ven que hay avivamiento en esa doctrina rara. Como ellos han estado estancados por años, no pasan de los mismos cristianos rutinales, los mismos 2 o 3 fríos. Entonces, cuando alguien viene con una doctrina nueva, que tiene avivamiento y que deja dinerito, pues se alegran los pastorcitos y les brillan los ojos, y entonces abrazan esa doctrina. Están apostatando de su fe primera y no les importa si Cristo practicó esa doctrina, si la practicaron los apóstoles. Les valen 2 cacahuates quemados. Como ellos han estado por años estancados en su iglesita, que está más fría que una nevera, entonces cuando alguien por allá por Sudamérica o por otro país viene con una revelación, una doctrina del diablo, ellos no preguntan, no se detienen a pensar: oye, ¿pero este es bíblico? ¿Lo hicieron Jesús esto? Jesús, por ejemplo, en lo de los encuentros, metió Jesús al encuentro Pedro, hacía encuentros, y dice la Biblia, cuando se conviertan a Cristo, tienen que llevarlos 3 días en un encuentro, y tienen que clavar simbólicamente los pecados, y tienen que vomitar, y tienen que hacer esto, y hacer un pacto de silencio. ¿Está eso en la Biblia? ¿O están haciendo cosas o herejías que no mandó el Señor Jesús? A los pastores no les importa. Como estuvieron estancados por mucho tiempo, estancados con su iglesita todo el tiempo, 30, 40, ahora quieren crecer a 500, a 1000, a 2000, y no crecen. Y como se les ofrece además de eso dinerito, pues abrazan cualquier doctrina del diablo. Por eso yo quiero hablarles en forma precisa y detallada sobre las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, para que no caigamos como moscas a la miel, como mosquitas muertas. ¿Te das cuenta? Tenemos que abrazar la sana doctrina, y la Biblia dice que en los últimos días, que son los que estamos viviendo ya precisamente, vendrían engañadores que apostatarían de la fe, harían que muchos verdaderos cristianos, gente que antes eran de Dios, pastores que antes velaban sobre su rebaño, aunque tenían poquitos miembros, pero eran buenos pastores, ahora como ya se les llenaron el ojo de que si hacen encuentros, por ejemplo, les va a crecer su iglesia, aparte del bolsillo les va a aumentar la billetiza, pues entonces abrazan la doctrina y no se detienen a pensar: oye, ¿cuándo Pedro hizo esto? ¿Cuándo Pablo hizo esto otro? ¿Está en la Biblia que hagamos esto? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Cuándo Pedro hizo un encuentro? ¿Cuándo Pablo hizo un encuentro? ¿Está en la Biblia? ¿Jesús lo mandó? Jesús dijo: predíquenle que se conviertan a Jesucristo, y después de que se conviertan a Cristo, encierren los 3 días para que ustedes les enseñen ahí, y luego hagan un encuentro, luego un post encuentro, luego antes del encuentro hagan esas boberías. Así enseñó Pedro, así enseñó Juan. No, lo que pasa es que estos hermanos agarran esas falsas doctrinas porque antes estaban en la miseria. Antes, como no buscaban bien a Dios, entonces la iglesia estaba baja. Entonces viene el diablo y se inventó algo, y parece avivamiento, parece que crece, y dicen ellos: oye, vamos a hacer esto porque ahí crece la cosa. Además la billetiza crece, mis bolsillos crecen. Aparte de eso, pues la gente como que está creciendo, y no se detienen a pensar si lo hicieron Cristo y los apóstoles, porque nuestra fe debe estar fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, si ellos lo hicieron y no, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso vamos a hablar de la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Como ya vimos, la apostasía moral puede ser cometida por cristianos comunes y corrientes. Bueno, comunes y corrientes entre comillas, porque el pueblo de Dios no es ni común ni corriente, pero por así decirlo, para que mejor me entiendan, que abandonan su fe y se alejan de Dios y de la iglesia, y hasta critican
a los que antes ellos visitaban, los que antes creyeron. Eso es la apostasía, como ya vimos, la apostasía moral. Pero la apostasía teológica, esa es la más terrible. La apostasía teológica la cometen maestros de la Biblia, la cometen pastores, es decir, hombres que antes enseñaban el camino recto de Dios, pero después de algún tiempo terminan tergiversando la palabra de Dios y enseñan herejías destructoras. De estos, el apóstol Pedro dijo: y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. En un tiempo ellos habían escapado de la maldad del mundo por medio de Jesucristo, pero ahora están de nuevo enredados en terrible pecado, como dice en el versículo 20 de Segunda de Pedro capítulo 2. En el versículo 15 dice que habiendo abandonado el camino recto, se extraviaron. Fíjate lo que dice: habiendo abandonado el camino recto, se extraviaron. Y en el verso 17 agrega: volviéndose fuentes sin agua. ¿Qué se hicieron esos pastores que predicaban la doctrina correcta antes y se volvieron ahora a los encuentros? Se volvieron fuentes sin agua. Nos dice en el verso 17 de Segunda de Pedro capítulo 2. Fuentes sin agua, ya no tienen agua viva. Ahora los meten en un encierro, les cobran un dinerito, les dicen que hay que hacer esto, que lo otro. ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿En qué se apoyan bíblicamente para hacer semejantes tonterías? También el apóstol Judas, no Judas el Iscariote, pero el apóstol, habla de la condenación de estos falsos apóstatas, de esos pastores que se volvieron apóstatas. Judas, en el verso 20, solo tiene un capítulo, el versículo 20 habla precisamente de los apóstatas que dejaron el camino de Dios y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y es que está metida la doctrina de Balaam, sí. Está metida la doctrina de los nicolaitas también y de la Jezabel, que enseñaba corrupción en la iglesia primitiva. Los mensajes de las 7 iglesias del Asia Menor. Sí, habría la doctrina de Balaam, que por error y por lucro se lanzaron en el error de Balaam. Esa es la doctrina falsa. Pero mira, yo quiero leerles un texto aquí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 9, para que vean que lo que les estoy hablando es palabra de Dios. Es la infalible palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1. Pablo escribiendo a los Gálatas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así hay muchos hermanos en los encuentros que se han alejado de la doctrina correcta por seguir un evangelio diferente. Otra cosa que no habían aprendido, sino hace 20, 25 años que se inventó un fulano allá por Sudamérica, ha enseñado esa basura aquí, a él le funcionó allá. Y como les trae la revelación, mira, va a funcionar, va a crecer tu iglesia, va a hacer esto. Y los pastorcitos no se ponen a pensar si es bíblico o no. Simplemente le entran a ciegas para que crezca su iglesia. Porque antes de que viniera esa doctrina de los encuentros, muchas de esas iglesias estaban más frías que una nevera. ¿Pero por qué estaban más frías que una nevera? Porque Dios no podía bendecirla. Sí podía bendecirla, pero esos pastores no buscaban a Dios, no se entregaban a Dios, por eso estaban fríos. Entonces vino el diablo, dice: bueno, como Dios no te quiere ayudar, yo te voy a ayudar, vas a hacer algo que no es bíblico. Vas a meter a la gente, a las ovejitas del Señor, los vas a encerrar, les vas a cobrar una lana, los vas a tener 3 días, y los que no vayan a los encuentros los marginas, no les das cargo en la iglesia, los vas a discriminar si no se meten en esos encuentros, vas a hacer esto y lo otro. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, dice Pablo. ¿Sabes que yo estoy maravillado también de pastores, siervos de Dios que yo conocí hace años, que eran verdaderos hijos de Dios? Han dejado de abrazar la doctrina correcta y ahora se van a los encuentros, porque como antes yo los conocí que pues tenían una iglesita ahí más o menos, que no era muy buena, pero como vino de Sudamérica una doctrina que le dice, oye, va a crecer tu iglesia, además vas a tener dinerito, pues le entran y no les importa preguntarle, oye, ¿y cuál es la doctrina? ¿Hizo esto Cristo? Después de que la gente se convertía, Pedro les decía, y ahora tienen que estar 3 días y 3 noches o 3 días y medio en un encuentro. Tienen que clavar simbólicamente sus pecados en una cruz. Tienen que hacer un pacto de silencio. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, encerrado. Así les dijo Pedro. Porque tu fe tiene que estar fundada sobre apóstoles y profetas, lo que hicieron ellos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si no lo hicieron Jesús, el ladrón que murió crucificado, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, o sea, hoy estarás conmigo en el paraíso, él fue perdonado inmediatamente. No necesitaba de 3 días en un encuentro encerrados. No, él ya era salvo. Yo cuando me convertí a Cristo hace ya 35 años, gloria al Señor, más de 35 años ya, yo no necesité de un encuentro. Gigi Ávila no necesita de un encuentro. Jorge Rasky no necesita de un encuentro. Más bien ahorita se lo voy a poner al ratito. Él predica contra los encuentros, Jorge Rasky, y ya va a ver qué es lo que habla de los encuentros. Ya va a ver, ahorita terminando este mensaje les pongo a Jorge Rasky para que lo escuchen predicar. ¿A poco Jorge Rasky? ¿A poco Gigi Ávila lo necesita? ¿A poco Billy Graham lo necesita? ¿A poco Manuel Bonilla lo necesita? ¿A poco Marco Will lo necesita? ¿A poco? Y los que no vamos a los encuentros estamos perdidos. ¿A poco así es? Y antes de que viniera esa doctrina rara, hace 25 años atrás, que no había esa doctrina rara, estaban perdidos los hermanos. No servía para nada tu pastorado, no servía. Ahora, después de los encuentros, ahora es que sirve. Mira qué raros pastores, así me lo han dicho en mi propia cara. Yo estuve aquí mismo en Coatzacoalcos, estuve en su casa de un hermano que yo quiero mucho, bueno, siempre lo he estimado mucho, y llego y me dice, antes de los encuentros, me dice su mujer, pastoreamos por muchos años y nuestro pastoreado no sirvió. Después de los encuentros para acá es que sirve nuestro pastorado. Y le digo, y tantos años que usted me invitó a predicar a su iglesia y se miraba avivamiento y todo eso. No, hermano Mario, eso no sirvió para nada. Después de los encuentros para acá es que sirve. Y le dije, y te lo puedo probar con este pastor, un pastor que hace muchos encuentros acá y que tiene, es muy conocido por eso. Y me dice, no, antes no prosperábamos. Y ahora tampoco ha prosperado, no tiene gran iglesia tampoco. Pero bueno, están metidos en ese engaño. Eso es lo terrible. Pero mira lo que dice aquí. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los encuentros son una perversión. Eso es pervertir el evangelio de Cristo. Decir que necesitamos a Cristo y algo más. Yo no necesito a Cristo y algo más. Solo a Cristo y nada más. A Cristo y 3 días de encuentro. Y luego otros 3 días de posencuentro. Y luego otro dinerito para otro más encuentro. Eso es perversión. Eso es herejía. Eso no lo dice la Biblia. Y hermanos pastores, yo me quiero referir a los hermanos que no son encuentristas, a los no encuentristas. Por los encuentristas pues ya tienen ese cáncer metido y esa es una mancha voraz y ya tienen el cáncer y pues lo va a matar el cáncer. Pero los que no son encuentristas, hermano, dice la Biblia que contendamos por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Qué te pasa, hermano querido? Tú que no eres encuentrista, tú que eres un verdadero siervo de Dios, vas a mantenerte indiferente al ver cómo estos perversos y corruptos llevan a las ovejas a 3 días y luego otros 3 días, y tú como que no eres encuentrista, que sigues una doctrina verdadera, ¿te vas a quedar callado? ¿Te mantienes solamente al margen? ¿No hablas porque te da miedo? Estoy hablando con pastores y líderes no encuentristas. Yo sé que los encuentristas ya pagaron la radio quizás, ya hasta la han de haber apagado, pero hablo de los no encuentristas. Hay que
denunciar a estos bandidos. Hay que denunciarlos. Hay que decirles que están mal, que eso es del diablo, que te lo prueben con la Biblia, que lo que están haciendo es correcto, que te lo prueben bíblicamente. Pastor, yo te exhorto en el nombre de Jesús que levantes la voz, así como lo estoy haciendo yo. Hazlo tú también para erradicar ese mal, por lo menos para que no se siga propagando, porque los que ya están metidos en esto es difícil que lo saques. Es difícil, pues ya probaron las mieles del diablo y ya no la van a querer soltar. Pero tú que no has entrado, ni te vayas a meter en eso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, tú eres tu peor enemigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te vayas a meter en esos encuentros, hermano. Tú que no te has metido en los encuentros que te han mantenido sano y limpio, gloria a Dios. No te metas, pero no solo no te metas en los encuentros, sino que denúncialos. Denuncia a esos bárbaros. Sí, hazlo como lo estoy haciendo yo, sin pelos en la lengua, hablando claro y pelado para que se entienda lo que estás hablando. No es cuestión de que vas a ser solapador. No, como cristiano verdadero, dice la Biblia que debemos contender por la sana doctrina. Hay que contender. Yo me enardezco, hermano, tengo celo de Dios por esos miserables que se llaman pastores, que han apostatado de la fe, que agarran un grupo de ovejitas que Cristo compró con su sangre y engañan a esas ovejitas. Como las ovejitas no han ido al instituto bíblico, como esas ovejitas por lo regular no tienen buena instrucción bíblica, pues se dejan engañar del pastorcito. Y el pastorcito tampoco ha ido a instituto bíblico. Muchos de ellos se ponen a pastorear solitos sin que nadie les ordene de pastor. No son ordenados pastor, sino que se ponen solitos y engañan a las ovejitas que nunca fueron a instituto bíblico y les lavan el cerebrito y les dicen: mira, esto es bueno, te va a ayudar. Y eso no es bueno, más bien trae división. Ahora ya estamos peleando como el pueblo de Israel, que se dividió en dos. Ya estaba peleando Judá contra Israel, Israel contra Judá, hermano contra hermano. Y ya habían contiendas, ya habían los encuentristas contra los no encuentristas. Y ahora ya estamos, que el diablo vino a meter la división, y ahora estamos peleándonos con esa doctrina, por esa doctrina del diablo. Qué tremendo. Pero mira, siguiendo la lectura aquí de Gálatas capítulo 1, verso 7 dice: no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros, mira lo que dice Pablo en cuanto a las escrituras, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis oído, del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Dice que el que anuncia otro evangelio que no se había escuchado antes, sino hace 25 años atrás, por ejemplo, lo de los encuentros, sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir anatema? Maldito. Y la Biblia dice que es maldición los encuentros. Es una maldición terrible. Le cae a la persona porque en primer lugar se siente orgulloso, se siente vanidoso, soberbio, y no permiten que suban al púlpito a alguien que no sea de encuentrista. Solo los encuentristas mismos se sienten los más grandes, se sienten, porque eso lo trae el diablo. Es doctrina satánica, espíritu del diablo. ¿Te das cuenta? Y entonces tratan de humillar y de sobajar a los que no van al encuentro dentro de esa misma iglesia. Es terrible estar en una iglesia donde que tú no seas encuentrista y los demás sí sean encuentristas, porque te van a ver de menos, te van a ver como un bicho raro. Aunque Cristo te lavó en su sangre, tienes fe en el Señor, pero esos que tienen doctrina rara te verán como algo anormal a ti. ¿Por qué? Porque están furiosos y tú no quieres entrar en el juego de ellos. Qué bueno que no entras, aunque te vean como animalito raro, qué bueno que no entras. Mira, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que hemos recibido es este, hermano. Aquí hace 30 años no habían encuentros, 40 años no habían encuentros, no metían a nadie 3 días sacándole la billetiza, no metían, como vino el matrimonio hace unos días aquí a la radio, que es él y su esposa, les cobran 800 pesos por cada uno y están enojados
porque ya no va al encuentro. Dice, ya fui a un encuentro. ¿Quieren que vaya al posencuentro? ¿Quieren que vaya a otro encuentro? Y necesito 800 pesos para mí y 800 para mi mujer. Yo no tengo el dinero. Entonces me han relegado que no puedo subir al púlpito. No me dan chance ni siquiera de recoger la ofrenda. Me tienen marginado porque no voy ya, porque eso se llama rebelión. Y dice, porque antes estaban con los encuentros de Cash Luna, pero como ya se salieron de los encuentros de Cash Luna y se pasaron con el de Maldonado, ahora los encuentros de Cash Luna no cuentan, hay que volver a hacer encuentros con el de Maldonado. Mira qué tontería, ¿habrése visto semejante tontería? Torpeza. Que porque antes pertenecían al de Cash Luna, pero eso como se pelearon con él, entonces ya no van con él. Van ahora a pasarse con Maldonado. Pero al pasarse con Maldonado tienen que seguir los encuentros porque cada encuentro es diferente uno de otros, pero es la misma tontería, nada más diferente en algunas cosillas, pero casi la misma gata, no más que revolcada. La misma gata, no más que revolcada. Ahora tienen que pasarse con la de Maldonado y hay que hacer el encuentro de acuerdo como lo enseña Maldonado. Vaya, qué chistosos. Y no le dan chance. Y mira, eso es triste, ridículo. Dice, mira, aquí está, por ejemplo, tengo un mensajito aquí que me llegó hace un momento. Dice, te lo voy a leer. Es con terminación 9181. Dice, hermano Mario, Dios le bendiga grande y poderosamente. ¿Qué es apostasía? Me pregunta. Bueno, ya le dije, la apostasía moral y la apostasía teológica, apostatar de la fe. La moral la cometen los cristianos comunes y corrientes. Vaya, comunes y corrientes dije ya entre comillas, porque no hay cristianos ni comunes ni corrientes, somos de Dios. Pero eso la comete cuando se van de la iglesia y luego ya critican esa iglesia, critican la fe que antes abrazaban, eso es todo. Pero se pierde él solo. Pero la apostasía teológica es cuando hermanos verdaderos, iglesias verdaderas, pastores verdaderos tergiversan la palabra por amor al lucro, como ya lo vimos, y entonces ya enseñan un evangelio diferente. No el evangelio de Jesucristo que abrazaron por muchos años, sino que ahora diferente. Eso es apostasía. Bueno, siguiendo aquí con el mensaje, dice, hermano Mario A. Ramírez, Dios le bendiga grande y poderosamente. ¿Qué es apostasía? Bueno, ya le expliqué. Mire, dice, yo fui a un encuentro, en lo personal me gustó, dice, pero he escuchado que no es bíblico. He escuchado que no es bíblico. Y se lo pregunto a usted, hermano Mario. Dice, y también les he preguntado a mis líderes. Mira, he escuchado que no es bíblico. Le he preguntado a mis líderes y solo me dijeron que Moisés tuvo un encuentro. Moisés fue a los encuentros. Lo metieron a él 3 días y luego él agarró a todo. Cuando bajó del monte allá con Dios, que estuvo esos 40 días y 40 noches, ¿a poco? Oye, ¿en qué parte? Se me ha perdido ese texto de la Biblia, no lo encuentro en mi Biblia. Dice, Moisés hizo encuentros. Dice que sus líderes le dijeron, Moisés hizo encuentros. Ya, dice, yo ya me decidí por mi voluntad no seguir congregándome en iglesias encuentristas. Oye, hizo bien, qué bien. Dice la Biblia, el sabio ve el peligro y se aparta. El necio sigue tropezando con la misma piedra y hasta que se muere. El sabio ve el peligro y se aparta. Amigo, hermano que me escuchas, haz tú lo mismo de el que mandó este mensajito con terminación 9181. Fíjate que le preguntó a sus líderes. Mira, te lo voy a volver a leer. Mira qué interesante. Dice, hermano Mario A. Ramírez, Dios le bendiga. ¿Qué es un apóstata? Bueno, ya les contesté. Mire, yo fui a un encuentro y en lo personal me gustó, dice. Pero he escuchado que los encuentros no son bíblicos y se lo pregunté a mis líderes y solo me dijeron que Moisés hizo encuentros. Moisés tuvo un encuentro. ¿A poco bajando de la montaña encerró a ese montón de gente? Y como hoy en día que encierran hasta 8 o 10 personas en un cuartito y ahí los tienen bien amoladitos los pobres hermanitos, clavando sus pecados en una cruz, haciendo confesiones, confesándoles como los curas, haciendo tonterías, imagínate, y haciendo pactos de fe, pactos de silencio, le dan una llave, un anillo y cuantas tonterías. ¿A poco Moisés hizo eso? Dice, y los líderes me dijeron que Moisés lo hizo. Yo ya me decidí por mi voluntad no seguir congregándome
en esas iglesias encuentristas. Pues hace bien, hizo bien y les felicito. Mira, tremendos. Entonces, esto es lo que está haciendo los encuentros, divisiones. Y aquí dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo estoy maravillado con muchos pastores que, como les dije anteriormente, estuve en la casa de un hermano que pues yo lo conocí de hace muchos años. Llegué a su casa a visitarlos y lo primero que me dijo su mujer fue que de los encuentros, no me habló de Cristo, me habló de los encuentros, y luego me dijo que todos los años que ella pasó como pastora junto con su marido, el pastor, no sirvieron, que del encuentro para acá, que su vida es diferente y que no sé qué, y que puro cuento y puro el rollo, y que en esos días iban a tener otro encuentro, y que me estaban hablando que si yo me metiera en el encuentro. Y me habló por teléfono, me mandó un mensajito una persona ayer, me mandó un mensaje diciéndome: mire, hermano Mario, si usted no ha ido a un encuentro, no hable de eso, no sea un ignorante. Así me dijo, me mandó un mensajito, enojadita la hermana o hermano, ¿quién era? No sabes. Bueno, dice: no sea usted un ignorante, si usted no ha ido a un encuentro, no hable. Mira, hermano, yo no necesito ir a un encuentro para saber si están mal. Para saber si están mal tengo que ir a la Biblia. Toda doctrina que me enseñe cualquiera, tengo que ir en la Biblia. Cualquier doctrina tengo que, por ejemplo, si me enseñan de solo Jesús, por así decirlo, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo, es solo Jesús, yo tengo que ir a ver que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Yo voy a ver si los discípulos bautizaron o no, porque la Biblia no me enseña que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Solo en Hechos 2:38 les enseñó Pedro que aceptaran a Jesús como Dios, porque al aceptar bautizarse en el nombre de Jesús, estaban aceptando que Jesús es Dios. Pero ya estando en el río, no dice la Biblia que dijeron: yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, ahí sin duda que dijeron la fórmula bíblica, lo que Jesús enseñó: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así en todas las religiones. Por ejemplo, si me van a decir: hay que bautizar niños, yo quiero que el cura me diga en qué parte de la Biblia dice que hay que bautizar niños. Hay que adorar a María y a Pedro y a Juan. Que me diga la Biblia que Pablo escribió un montón de epístolas, 13, 14 epístolas, y ni siquiera dice que hay que hacer semejante cosa. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que adorar a María, o hay que adorar a Pedro, o hay que adorar a Juan, o hay que adorar ídolos. La Biblia no lo dice. ¿Te das cuenta? O hay que llamar Santo Padre al Papa. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que llamarlo Santo Padre? Si más bien la Biblia dice: no digáis Padre a nadie, menos Santo Padre, porque esa palabra santo solo la usaba Jesús para su Padre celestial. Solo decía: sí, Padre Santo. ¿Se acuerdan en la oración sacerdotal de San Juan capítulo 18? Jesús dijo: Padre Santo, Santo Padre. Jesús le llamó Santo Padre única y exclusivamente a su Padre celestial. Yo no le voy a llamar a un hombre carnal pecador aquí Santo Padre, porque eso es blasfemia. Entonces, para decirle yo así, tiene que mostrarme en la Biblia que tengo que hacerlo. Y así como por ejemplo los testigos de Jehová, yo tengo que saber dónde la Biblia dice que no tengo que adorar a Jesús. Ellos dicen que no debo de adorar a Jesús, solo a Jehová, porque Jesús es una creación, es el arcángel Miguel, y que si yo adoro a Jesús, estoy adorando una creación. Aunque sea el Hijo de Dios, es una creación, y por lo tanto no tengo que adorarlo, solo a Jehová. Cuando en la Biblia veo que a Jesús sí se le adoró, tanto los reyes magos vinieron y se postraron, pero ponle que estaba chiquito y Jesús no podía impedirle. Pero cuando Jesús vino caminando sobre las aguas del mar y entró en la barca, ¿a poco no le adoraron Pedro, Juan y los discípulos? Jesús no les dijo: oiga, no me adoren a mí, no, porque yo soy el arcángel Miguel. Eso no les dijo. No, a Jesús siempre lo adoraban. María Magdalena, cuando Jesucristo resucitó, dice que se postró, y las demás mujeres, y lo adoraron. Y Jesús no le dijo: oiga, no me adoren a mí porque yo soy una creación, solo soy el Hijo de Dios, pero no soy Dios, no me adoren a mí. No, Jesús no le dijo eso. Entonces, ¿cómo los testigos de Jehová pueden decir: no adoren a Jesús? No dice la Biblia, introduciendo a Jesús al mundo: adórenle todos los santos, como dice en el libro de Hebreos, que los ángeles adoren a Jesús? Entonces, si los ángeles adoran a Jesús y los apóstoles lo hicieron, y Tomás dice que le dijo: mi Señor y mi Dios. Y cuando Jesús le dijo: mete tu mano en mi costado, y él se arrodilló: mi Señor y mi Dios, y lo adoró. Y Jesús no le dijo: oye, no me adores a mí. No, Jesús aceptaba con mucha alegría, Jesús aceptaba con mucho gozo que se le adorara. Por lo tanto, Él es Dios.
no Miguel, no una creación. Entonces yo no puedo creer a los testigos de Jehová. Yo no puedo creer de que el infierno sea el sepulcro que es aquí en la tierra y que no existe el infierno, porque la Biblia me dice que sí existe. ¿Te das cuenta? Yo no puedo aceptar doctrinas heréticas. Yo no puedo aceptar burradas que enseñan los líderes. Si no está escrito en la Biblia, aquí dice, cualquiera que anuncie otro evangelio diferente que el que ya está escrito en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia lo que me está enseñando, sea anatema, dice la Biblia. Cualquiera que enseñe un evangelio diferente, sea anatema, igual que lo de los encuentros. Si no está en la Biblia, si no lo practicaron, ¿qué es eso de que Moisés practicó? ¿Cuándo Moisés hizo semejante tontería? Moisés no dice eso. Y si lo hizo, pues yo nunca lo he leído, a ver en qué parte de la Biblia está, porque no lo he leído. No está en la Biblia. Moisés no hizo semejante torpeza. Entonces lo hacen los líderes ciegos. Antes aquí en Coaxacualco que estaba bien apagadito, pero como vino desde allá de Sudamérica esa doctrina rara, ahora ya se han avivado, pero es un avivamiento ficticio. Es un avivamiento diabólico. Porque el diablo puede traer avivamientos también, pero es ficticio. Pruébalo con la Biblia. Toda palabra del Señor debe ser probada con la Biblia. Aunque sea el pastor más pintado, como Pablo. Pablo predicaba, pero los creyentes en Berea no se iban con el cuento de porque Pablo predicaba. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 versículo 11 que los creyentes en Berea, mira si eran inteligentes los creyentes en Berea, no eran tontitos como algunos que caen como moscas muertas en los encuentros. Mira, los creyentes pobres, los creyentes en Macedonia o en Berea, creyentes en Berea, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17 verso 11, que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Fíjate. Pablo predicaba y inmediatamente veían en la Biblia a ver si era así. Tú tienes que, igual como los creyentes en Berea, léelo. No hagas caso a Mario A. Ramírez si quieres, pero haz caso a la Biblia. Mira, está en Hechos capítulo 17 verso 11. Los creyentes en Berea, cada vez que Pablo predicaba, iban a la Biblia y escudriñaban para ver si lo que Pablo predicaba estaba de acuerdo a la Biblia. Tú también tienes que hacer eso. Los testigos de Jehová tienen que hacer eso. Los mormones, los adventistas del séptimo día, los católicos y los encuentristas tienen que hacer eso. Preguntarle a tu líder, pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tengo que estar 3 días? A ver, muéstremelo. ¿Cuándo Pedro entró? ¿O cuándo Moisés hizo esto? ¿O cuándo el otro hizo esto? Y los encuentros, los después encuentros. ¿Cuándo dice la Biblia que hay que hacer semejante cosa? ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿No basta con aceptar a Cristo? ¿No? Si yo acepto a Cristo y no voy al encuentro, ¿estoy mal? Tiene que ser Cristo más los encuentros, Cristo más una coartada, porque solo Cristo no es suficiente. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo, el carcelero de Filipo, le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no le dijo, y luego tienes que hacer 3 días de encuentro, porque si no estás de la patada, amigo. Tienes que aceptar a Cristo y luego hacer encuentros. Eso no le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿No lo ha leído en Hechos 16, 30 y 31? El carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregúntale a un encuentrista ahora. Pregúntale al encuentrista qué te va a decir. Te va a decir, tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que ir al encuentro. Págame tanta billetiza, te voy a dar arroz y frijoles, te voy a dar un poquito de carne y la morralla que sobre me la voy a embolsar y luego vas a ir a otro encuentro y luego otro por encuentro y luego vas a clavar en una cruz, una tabla, una cruz de madera, tus pecadillos que el Señor te perdonó hace años, pero los vas a seguir clavando. Dios dice, yo ya te perdoné y no me acuerdo más de esos pecados. ¿Para qué? Para que te vas a zambullir en el mar y sacar esos pecados que ya Dios te perdonó. ¿Qué son esas tonterías, ideas humanas? Mejor acepta lo que dice la Biblia, que Él simbólicamente todo lo sepultó en la mar y que no se acuerda más de ello. ¿Te das cuenta? Entonces cuando Pablo le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No habló de encuentros. Nada, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, dijo Pedro. Solo en el Señor Jesucristo y nada más. Hermanos pastores, hay que erradicar esa doctrina demoníaca, doctrina del diablo. Y aquí dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es perversión. Los encuentros es una perversión del evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Hermanos, si tú estás en un encuentro, estás en una maldición. Luego dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Si alguien predica diferente evangelio, sea maldito. Quiere que esos pastores que predican encuentros están bajo maldición. Y no le enseña Mario A. Ramírez, Lo dice la Biblia, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y si quieres más textos te doy. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos ya, algunos, gracias a Dios que algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, como muchos líderes que antes eran verdaderos y ahora son apóstatas de la fe, dejan su fe verdadera por abrazar doctrinas raras. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No lo dice Mario A. Ramírez, lo dice la Biblia, primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira, tienen cauterizada la conciencia. Esos mentirosos, pastores mentirosos, encuentristas, aunque se llame apóstol, y usted dirá, pero el apóstol tiene 3,000 gentes en un lugar. Apóstol de Dios o del diablo, te está enseñando la palabra de Dios. Acuérdate que un supuesto avivamiento no quiere decir que sea de Dios. El hecho que una iglesia crezca en membresía y que crezca económicamente no quiere decir que Dios la está bendiciendo y que Dios la respalda. El diablo puede hacer eso también. Y como alguien dijo la vez pasada, me dijo, hermano, yo fui a un encuentro y me fue bien. Bueno, es que el diablo puede hacer algunas cosas buenas, como los brujos. Mira, hay mucha gente que va a visitar brujos y les va bien. Dice, pero es que yo me sané. Es que el diablo puede hacer algunas cosas buenas para confundir a la gente. Sí, hay mucha gente que va a los encuentros y les va bien, pero no todos. Le va a una entre 1,000. ¿Te das cuenta? A una para engañar, embobar a los demás. Así hacen los brujos. Los brujos así hacen, le va bien. El diablo, mira la táctica del diablo. Hace que le vaya bien a unos para que lo testifiquen. Oye, me va bien, a mí me fue bien, mi familia me fue restaurada, mi familia esto y mi familia lo otro, para que testifiquen. No, si el diablo es astuto, te puede ir bien a ti, a ti, a ti, a ti, pero aquellos que son más, les va mal. Hay división, hay pleitos, así nos pasa como Israel cuando se dividió. Ahora estaba Judá contra Israel, hermano contra hermano peleándose. Los encuentristas contra los no encuentristas. Vaya. Y eso es lo que vino. Mira, como dice aquí mismo, te lo voy a leer. Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es lo que yo debo predicar. Nada de componendas, nada de cuentos, nada de chistes. No, si aquí no somos payasos para predicar chistes. Yo no quiero hacer reír a la gente. Mira lo que dice, que prediques la palabra. Ahora, no estoy diciendo que el evangelio tiene que ser bien serio, cara de palo, y que de vez en cuando uno no se tiene que reír. No, las congregaciones sí se puede reír, que se ría, pero que prediques la verdad derecha. Dice, que prediques la palabra. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Mi palabra es martillo, dice la Biblia, que quiebra la piedra. Así dice la palabra. Entonces le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Mira lo que dice en los versículos 3 y 4. Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos, viene tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso es bíblico. Lo que estoy viendo y lo que usted está viendo de los encuentros y otras doctrinas raras, como testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, catolicismo, todo eso, donde no se predica la palabra, eso es normal, natural, lo estamos viendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Muchos quieren oír algo nuevo. A ver qué dicen en los encuentros. Como estaban estancadas sus iglesitas antes, ahora viene lo de los encuentros. Pues quiero ir para ver si me da avivamiento a mí y de parte si me deja algún dinerito. Mira, tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias quiere decir apetitos desordenados de placeres. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones por Cristo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo estoy cumpliendo mi ministerio, estoy haciendo obra de evangelista y cada pastor tiene que hacer obra de evangelista. Predicar la palabra, denunciar esos bandidos que están haciendo encuentros. Aunque sea un apóstol que tenga 2,000 gentes, 300 gentes, 500, que me importa que el fulanito apóstol tenga 2,000 gentes. Eso no quiere decir que sea de Dios. El hecho de que una iglesia crezca no significa de que Dios la está bendiciendo. Te digo, el diablo puede hacer algunas cosas para embobar a los demás. Mira los brujos. Eso es, los brujos hacen que la gente se sane. Y mucha gente me ha dicho, oiga, pero mi familia Dios la sanó. Es decir, el brujo la sanó. Usted dice que lo de brujo es del diablo, pero mira, yo fui, me sanó la rabadilla, me sanó aquí, me sanó allá, me hizo el milagro. No, el diablo puede hacer algunas cosas buenas para confundir más a la gente. No te dejes, querido hermano, haz, aleluya, lo que dice la Biblia y sal de ahí. Dice la Biblia, huye ahí, pueblo mío. No toquéis lo inmundo, huye de ellos como huiría de una serpiente. Y congrégate a una iglesia donde no sean encuentristas y donde prediquen la sana doctrina. No vayas a caer con una falsa doctrina. Pregúntales, ya sea católico, pregúntale. Si eres católico, pregúntale a tu sacerdote. ¿Dónde dice que hay que hacer esto? ¿Dónde dice que hay que rezar? ¿Dónde dice que hay que decir novenario? ¿Dónde dice que confesarse el cura? ¿Dónde dice la primera comunión? ¿Que dónde dice esto y lo? Pregúntale. Y si eres testigo de Jehová, pregúntale a tus líderes testigos de Jehová en qué parte de la Biblia dice que Jesús no es Dios, que el infierno es el sepulcro y todo el montón de boberías que enseñan. O pregúntale a los solo Jesús o Jesús solo sobre en qué parte de la Biblia dice que los discípulos bautizaron solo en el nombre de Jesús. Hay 4 partes de la Biblia, 4 textos donde se les enseñó que aceptaran a Jesús como Dios, o sea, que se bautizaran en el nombre de Jesús, les dijo, o sea, que acepten que Jesús es Dios. Pero ya estando en el río, la Biblia no enseña en ninguna parte que bautizaron en el nombre de Jesús. Ahí bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús lo enseñó, por supuesto. Y si es adventista del séptimo día, que te pregúntale a Elena de Guayo, vete a sus escritos, que te muestre con la Biblia lo que está diciendo. Porque aunque usen Biblia, tergiversan la palabra. Tratan de forzar la Biblia a sus propias creencias y caprichos. Y no, tienes que verlo libremente con el texto y contexto y que te lo prueben con otros textos más de la Biblia para saber si esto es así o no. Espero que el mensaje en esta ocasión sea de bendición. Yo no tengo nada contra nadie y si te da coraje, no te enojes contra Mario A. Ramírez, enójate con el Espíritu Santo que fue el que escribió la Biblia y yo te estoy hablando de la Biblia. Si hay algo que no es bíblico que te he dicho, llámame por favor, repréndeme, yo te saco la llamada al aire, llámame, dime algo, insulta si quieres, di lo que quieres. Si hay algo que no está en la Biblia, que te lo he enseñado yo y que no es bíblico, demuéstramelo, pero yo estoy seguro que lo que te estoy enseñando es la Biblia, te lo he demostrado y si quieres revisa nuevamente el mensaje, te lo vuelvo a poner más al rato, te voy a poner el mensaje en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, porque lo tenemos grabado, te lo ponemos a la hora que quieras, lo solicitas, te lo doy, te lo ponemos otra vez, con mucho gusto, para que veas que todo es bíblico. Tú tienes que escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de la verdad. Aleluya. Bueno, espero en Dios que este mensaje no solamente haya llegado a sus oídos, sino hasta lo más profundo